Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 19 de octubre del año 2022 en Campos, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. En gracia de Dios, acabando de celebrar la meditación en la palabra, en el Evangelio de San Lucas, que se nos invita a ser consciente de la vida, a conectar vivencialmente y a hacer una transformación vital de ese ser siendo. Testimonio del amor, la verdad y la justicia divina. Estamos también en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, recordando en nuestro hermano el haber sido llamado por Jesús, haber sido tocado por Dios, el haber sido impregnado por el Espíritu Santo de la gracia divina, de conducir al pueblo de los paganos, de los gentiles, del cual él hacía parte, y que atacó mucho a los judíos, al pueblo de Israel, contrario a lo que hacía Pedro, que tuvo otro llamado, como piedra angular de la iglesia. Ambos se constituyen en piedra, meditábamos ayer en esas gracias que de lado y lado se suplementan en una sola, que triangulan con la divinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Santísima Trinidad. Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. En esa cruz maravillosa. Conexión con la divinidad, conexión con la humanidad y conexión con la terrenalidad. A eso nos convoca la palabra hoy y en el Salmo 12 precioso del profeta Isaías. Sacaréis aguas con gozo del pozo de las fuentes del Salvador. Que es precisamente de allí que se surte la vida, el agua de vida eterna que Jesús dio a la samaritana en algún momento, en contraprestación más que física, espiritual, un regalo de haber encontrado en esta mujer en Samaria, pueblos de paganos, donde no eran bien recibidos, en una condición especial del día, donde ella podía salir a tomar agua sin ser perseguida, sin ser endilgada por sus pecados, por sus situaciones propias, por su ausencia de Dios y de una sanación. Y que Jesús, en su humildad, haciendo kenosis, se abaja a su condición y viendo la dignidad de la mujer. En estas circunstancias, más que descubrirle su vida pasada, es darle la sanación, sin ella pedírselo. Pero en asombro por su parte, haberlo interpretado, habérselo declarado y ofrecerle una restauración, viene la pregunta por el agua que da vida en esta vida física, material, que encarna este biotraje, este cuerpo, y que conecta energéticamente con esa biosfera, con la naturaleza otra, la no humana, porque humanamente también conecta con la naturaleza otra, se expande. Este ser conecta con otro ser, siendo el otro, ¿soy yo? Pregunta Abadio Green en uno de sus relatos hablando de la licenciatura de la pedagogía de la madre tierra, con el tema de la otredad. Eso es problema del otro, eso es circunstancia del otro, eso le toca al otro, nos toca a todos. Porque en Delfos, en Grecia, nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás todas las leyes que rigen el universo. Otro principio, que es de oikos, de la ecología, incluso superficial, como se ha tenido históricamente. Todo está conectado con todo.
porque todos somos un todo, no existen partes sueltas. Y un tercer principio, que es la multicausalidad, causas asociadas a múltiples efectos, hay entramados, donde una sola causa puede derivar muchas consecuencias y por lo tanto también muchas causas pueden derivar una sola consecuencia gravosa, grave, desastrosa, y no son causa-efecto de manera lineal, no, están circulando. Entonces la vida es ser siendo, ser estando y ser aconteciendo. No es solo el pulsar y el tomar conciencia de ese pulso, de esa respiración, de esa circulación sanguínea, de ese impulso energético neurocentral llevado a todo el cuerpo, o neuroespiritual llevado por el Kundalini a conexión con la atmósfera, y más adelante la noosfera, la anemosfera, como venimos manejando esas capas en Teilhard de Chardin. Más que consciente de ello es hacer el uso consciente, pero espiritual, conectando con la divinidad primero que todo, para tener esa circulación desde esos órdenes superiores y poderlo emplazar en este biotraje, en este corpus, y poder dar dinámica a esos procesos, activarlos y ser la acción creadora, esa palabra. Pero esa es la conciencia segunda, el Jesús restaurador, que es el transformador, el que puede hacer síntesis de esa energía, biosíntesis, noosíntesis y anemosíntesis, es decir, una síntesis en alma, mente y cuerpo. El único capaz de triangular allí es el Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que tiene esas gracias especiales de la divinidad, como dijo el Padre Creador. Y ser consciente de que precisamente eso toma vigencia, la dinámica propia del cuerpo, de los órganos, de las partes que lo componen como un todo, de esa cristificación, ese Cristo interior actuando en sí mismo y en cada otro ser, tanto humano como no humano. Cristo en la humanidad, pero Dios en las especies no humanas, siempre esa partícula divina y esos espíritus también son gracias de Dios, porque son para conectar, que eso es lo que hace el Espíritu Santo, santificador, articular los órganos internos del ser humano, del otro ser no humano y de todo ser que derive de una relación humana no humana o de una relación humana con humano, dígase la procreación. Todo ese impulso neuroespiritual llevado a una dinámica neurofisiológica genera un impulso bio-neuroespiritual en una partícula que es de ser un espermatozoide, vinculando en un óvulo, es una criatura, es vida, y es la conciencia plena de todos esos ciclos. Desde antes de la gestación, durante la gestación y posterior a la gestación, que sería el nacimiento. Pero en una vida eterna, que es eternidad desde el Dios que ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo es y lo será. Amén. Nosotros no. Nos podemos dar el lujo, el gusto, el placer hedónico, irresponsable, digo amorosamente, o de ignorancia, o de mal aconsejado, de que tenemos una vida y disponemos de toda una vida por delante porque somos muy niños, y por el contrario, porque somos muy mayores, se nos acabó la vida y
En síntesis, la vida no se tiene, la vida es y nos tiene a nosotros en comodato. En este biotraje ocupa un lugar físico, pero el alma, que se ha de liberar, está allí, y no como en la Grecia antigua, que la libertad del alma, que es una prisión el cuerpo, no, le da vida, lo activa, permite la acción creadora, permite esa transformación, esa energía, el amor en su proceso de transformación, aconteciendo en cada ser siendo, como amorosamente el Espíritu Santo nos inspira todo el día en el saludo y en la despedida, porque es bendición de Dios tener la vida prestada, no donada, ni usurpada, como la hemos hecho. Nos hemos usurpado y viene el derecho, la justicia y el poder de lo humano a decirnos que uno tiene la libertad de albedrío, de asociación, de desarrollo, de gobernar su voluntad. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Ese es el llamado que hace hoy la palabra de San Lucas. Siempre esas campanas nos recuerdan la conexión con Dios y estar vigilantes, estar atentos. Estar haciendo este cuidado de la vida que se está hablando ahora, que eso implica cuidado de la salud, cuidado del bienestar, cuidado de la seguridad social que llaman, todo eso. Eso son derivaciones de lo fáctico, de lo físico, de lo mundano. Eso es consecuencia más de los desórdenes del ser siendo, del ser estando y el ser aconteciendo. La enfermedad, bendito sea, también se aprende de ella. Pero cuando son buscadas o cuando son malogradas las condiciones vitales, la fuerza vital, la energía vital, eso es para uno lamentarse. Más en una sociedad basada en los títulos, en los reconocimientos, en los egos, que tanto daño le hace a la sociedad. Es que los llamados a administrar justicia son los jueces. Es que los llamados a hacer obras son los ingenieros. Y es que los llamados a orar, a rezar son los curas. Malas noticias. Todo ser viviente tiene una responsabilidad desde antes de nacer, un encargo, una esperanza de Dios en nosotros, cuando debiera ser al contrario, nosotros tener esperanza en Dios. Nos confía, cuando debíamos ser nosotros los que debíamos de confiar en Dios. Tiene fe en la humanidad y en Jesucristo se ve haber entregado su propia vida. Entregado es consagrado, literal, todo respiro, todo momento, toda influsión del Espíritu Santo. Que insufló el Padre Creador en él, aún desde el bautismo en el río Jordán, pero por conmemorar lo que históricamente se hacía desde antiguo en Israel, pero en diferentes apariciones, manifestaciones, revelaciones del Padre Creador, la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. El Dios y el Jesús el mismo, y el Espíritu Santo, la Trinidad. Ya lo había, y lo hacía en la Eucaristía también. En todo momento, en la ascensión, en todo momento de la historia de Jesús. Viene un asunto que uno se pregunta desde la duda reflexiva, pensando en un método, en una contextualización de esas realidades. ¿Cómo habrá de ser que acontecía para estos seres siendo en Israel circunstancias comunes a la humanidad, circunstancias climáticas un poco distintas, zonas más desérticas, más cercanas al mar, otros más en zonas tropicales, como corresponde para los territorios de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Abiyala, otros más cercanos a la Antártida, las zonas heladas, pero que el hombre y sus circunstancias, como dice
lo decía José Ortega y Gasset, dicen los escritos de él, las narrativas de él, en Ram Talks, por ejemplo, escuchando estos días, el hombre es yo y sus circunstancias, pero también consircunstancialmente, a pesar de que son las mismas circunstancias para todos los seres, cada ser toma conciencia de ellas, conecta con ellas distinto y desarrolla situaciones distintas desde su propia voluntad, sin mirar esa trazabilidad que se hablaba ahora, esas tramas multicausales, o sea, múltiples causas, múltiples efectos asociados a múltiples medios. Entonces nosotros nos dejamos influenciar por los medios, que la globalización, pues por hablar de esta transmodernidad, viene ofreciendo todos los días en los asuntos materiales, en creer solamente por la evidencia, por lo que es probatorio, por lo que se puede demostrar. Desde el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 10, incluso para el Salmo hoy, que se habla del Salmo 12, que se mencionó ahorita, sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador, o de la salvación. Ahí estaba la profecía en Jesús, lo que narraba ahorita a esta manera pues libre, pero espero no haber incurrido en faltas de lectura al texto y a la palabra en Dios con la samaritana. Invito a mirarla detenidamente en la liturgia. ¿Por qué? Porque esa anamnesis, esa actualización ambiental de esos hechos, acontecimientos y situaciones es responsabilidad nuestra para poder no solo entender con la razón, sino comprender con el corazón y trascender con la intuición a espacios superiores, salir de la biosfera, ir a la ecología profunda que dice Naes, pero mucho más allá de la ecología profunda que dice Naes, por citar pues algunos autores también con Pierre Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera y muchos más allá que han ido a navegar en los dharmas y las complejidades, Edgar Morin, bueno, eso es comunidad occidental, pero también otros de Asia, el taoísmo, el budismo, otras. Ayer, pues en gracia de Dios, tenía la oportunidad por un amigo de la fundación, precisamente nuestra, vuestra también, Escuela de la Conciencia Ambiental, que me compartía de Alejandro Fedorovsky, algo así, pues, dedicado al tarot, basado en su propia experiencia de vida, para poder hablar por encima de la palabra, por encima de la palabra escrita, del texto escrito, por encima de la forma, dando a sus 88 años, pues eso fue en 2017, pues más que esperar ser testimonio y que le sigan, sí, muy convencido de su experiencia de vida y la sabiduría que le ha permitido los años, pero basado en el mismo tarot, en las cábalas, en las adivinaciones o las lecturas de la ilusión y la realidad, todo lo humano como ilusión y la única realidad es el cosmos y que cada uno somos cosmos, que cada uno es universo. Bueno, en esto de las autopistas del ego, pues de los ir opacando los egos, de ir saliendo de ese juego del ego, el ego de este, el ego del otro, y entrar en el todo, en el absoluto. De él precisamente por él leí ayer, retomaba los principios de Delfos, que mencionaba al inicio. Nocete ipsum, todo es uno, y esa multicausalidad, principios de la oikos. Pero recuérdese, estos días veníamos hablando del oikos interno, el hábitat del alma, al interior del ser, de la criatura. Y el oikos externo, que conecta esta realidad del ser siendo con ese ser estar aconteciendo con otros seres, otros espíritus, otras especies. Y en esa interfaz, en esa interacción, hay un movimiento, un aleteo, palabras también de un hermano nuestro en la fundación, de Nicolás, aleteos, tiene un movimiento así muy sutil, muy desde la estética, un ser maravilloso también, con una gracia especial por su sensibilidad, por su humildad, por su generosidad. Dios le tenga bendecido siempre.
Y así que se me vayan ocurriendo, pues oro también por todos ustedes y por todos los que van llegando y oro por todas las circunstancias que de ustedes deriven y de sus seres amados también que acontezcan bendiciones y que todas las oportunidades de vida en ese tejer situaciones o acontecer o el mero hecho de permanecer con la vida es una gracia de Dios, es una bendición, pero se puedan soportar, nos podamos soportar y toda la humanidad se pueda soportar mutuamente, orando unos por otros, meditando el uno en el otro, en las circunstancias, ayunando, sacrificando en lo propio lo que podemos compartir con nuestros hermanos y circular, porque a eso va la vida. Entonces, a lo que viene esta síntesis, esta meditación, la vida en sí misma, pero circulando. Esos elementales, agua, aire, tierra, fuego, esa energía, el fuego, el amor, circulando, pero de ipso facto, ya, ama ya, para que eso tenga sintonía en estas constelaciones, en estas nebulosas, en estas arquitecturas maravillosas que va tejiendo la humanidad por la sabiduría divina, por el conocimiento humano, por la revelación natural, pero sobre todo el discernimiento, que es en la gracia del Espíritu Santo. Y poder vislumbrar en esa perspectiva, aunque no existe la ruta, la línea de tiempo pasado, presente y futuro, en esta espaciotemporalidad energética, que es a través del amor, esa conexión realmente existe, ha existido y existirá porque somos eternidad. El alma es eternidad. Y terminado este ciclo en la terrenalidad, compartiendo con la humanidad, pasa a escalar en la divinidad. Viene la tercera pregunta. Conciencia, conexión para hacer la transformación. ¿Qué hemos de entregar a quien venga? ¿Cómo nos han de recordar? ¿Qué habremos de haber dejado como testimonio de vida? No confiados de que es una vida eterna y podemos hacerlo luego, no. Y que le va a tocar a otro seguir, no. Y que es que yo no conocía la ley, no, sí están. Siempre han estado escritas las leyes universales y están tatuadas en el corazón. Por tanto, el alma habita allí y las activa. El espíritu, esa misma neuma, insuflación o soplo divino en la gracia de la creación, está ahí, viva, activa y pervive en el interior de cada ser, de cada criatura, de cada esposo del alma, en nuestro caso cristiana, mente, alma y cuerpo, encarnado en Jesús, la Santa Iglesia, en nuestra creencia cristiana, Jesús, María y José, esa Trinidad de la familia nazaretana, historia sagrada, que muy respetuoso de otras creencias, hablando de estos seres que conectan más desde la adivinación, desde la quiromancia, desde la adivinación, muy respetuoso de todo ello, pero estas conjugaciones armónicas en el amor de la familia, en el ágape, el amor espiritual con Dios y el amor erótico, todas conversan, porque es alma, mente y cuerpo, no es solamente energía sexual, energía intelectual y energía emocional, no es solamente un juego entre lo material y la mente. Esas son aproximaciones y en última instancia de los miles de millones de seres que hemos venido aconteciendo en el planeta y han de crecer en gracia de Dios en la eternidad. Es una sola lectura de una criatura, una infinitísima parte que no alcanza a ser nada, nada y nada en relación a Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Por tanto, bajémosle a la soberbia espiritual, intelectual y emocional y conectemos en la humildad, en la generosidad y en la
honorabilidad que le debemos a Dios por la creación, por la vida y por seguir este proceso. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, mañana seguimos en sintonía.